Lo que llevaba a la gente a seguir a Suskever era su fama y su veteranía. Muchos empleados de OpenAI eran plenamente conscientes de sus primeras contribuciones a la materia. Algunos lo veían como una especie de profeta. Poco después del lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, OpenAI celebró una fiesta de Navidad en la Academia de Ciencias de California. Suskever se puso en pie delante de todos, con una camiseta de OpenAI y una americana negra, para hacer unos breves comentarios con Brockman. Al final, Suskever, tan enjuto como siempre y ahora prácticamente calvo, expresó lo que se había convertido en su nuevo mantra. Sentid la AGI, dijo, sentid la AGI. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de cuándo veáis esta entrevista. Esto era el ambiente que había en OpenAI al inicio de lo que es este nuevo boom de la IA generativa que nació con OpenAI. Ahí estaba Modei de Anthropic, estaba Elon Musk, estaba Mina Murati, estaba Suskever, que era el líder de investigación, y estaban muchos más. El aroma que da es un poco aroma de secta. Y así era, se puede ver en otras muchas anécdotas de la época. Y ese aroma de secta se transmitió a las otras empresas que se fueron constituyendo en torno a OpenAI, como Anthropic, por ejemplo. El extracto que he leído es del capítulo Escala de Ambición del libro El Imperio de la IA de Karen Howe, que tengo aquí y que os recomiendo. Es un libro no tanto técnico ni tecnológico, como un libro más bien humano, que cuenta todas las relaciones, las luchas de egos que se produjeron en aquella época cuando se arrancó todo el paradigma del escalado. Ahí nació el paradigma del escalado de los LLMs y de los transformers. Pero hay que decir que antes de esa IA, el paradigma era la IA simbólica y probablemente después habrá otros paradigmas o otras IAs, puede ser que híbridas o incluso totalmente distintas. Para ello, estamos aquí para hablar, y estoy muy agradecido para que comparta estos minutos con nosotros, con el profesor Vicente Moret, que es catedrático de Inteligencia Artificial y Sistemas de Computación de la Universidad de Coruña, es también profesor emérito de la misma universidad, es licenciado en Química y doctor en Física Aplicada. Su tesis cursó sobre los sistemas respiratorios. Luego viajó a Estados Unidos y estuvo trabajando en el Medical College of Georgia, en Estados Unidos. Regresó a Coruña y sus labores principales de investigación se desarrollaron en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo y el CETIC. Es miembro senior del IE Cubo en el área de Ingeniería Biomédica y ahora, no sé si me dejo algo, ya me corregirá el profesor, está muy implicado en temas relativos a computación cuántica y otros temas relacionados que nos explicará. Dejaré al profesor que nos cuente un poco más en detalle los proyectos actuales. Yo solo quería, antes de introducirlo, comentar un poco que acaba de sacar un libro. Él es también escritor, divulgador científico y escribe sobre otros muchos temas. Y poeta, por supuesto, que la labor de poeta, pues para él yo creo que es bastante importante. La labor humanista, ¿no? Y yo creo que hoy en día es fundamental, la mezcla de humanismo con la ciencia. Y es a lo que vamos, yo creo, y deberíamos haber ido siempre. Entonces, yo tengo que decir, es un libro, se titula Reflexiones de un orate. Tuve la oportunidad de leerlo antes de que saliera, lo que también agradezco al profesor. Es un libro lleno de sabiduría que mezcla muchas cosas. Mezcla crítica, anécdotas, ironía, elogios, personajes, ciencia, investigación, todo ello con humor y con unas pizcas de poesía. La poesía no puede faltar en los libros del profesor Moret. No pierdo más tiempo, seguro que me corregirá porque me faltarán algunas cosas, pero su biografía es muy extensa, es muy difícil abarcarla. Y arranco con una pregunta y una petición. La pregunta es que nos cuente un poco sobre sus proyectos actuales. Yo de computación cuántica he de reconocer que no sé mucho más de que algún libro que he leído, pero muy poco. Y sobre otros temas y proyectos en los que está trabajando y que nos hable también un poco de su libro y de dónde se puede comprar. Adelante, profesor, cuando quiera. Bueno, Antonio, muchas gracias por la fantástica introducción y por la oportunidad que me habéis dado de venir aquí a compartir con vosotros unos minutos. Estoy encantado, de verdad.
Corregirte no hay mucho que corregirte, porque la verdad es que lo has dicho todo perfectamente, solamente que es que la vida me ha llevado básicamente a hacerme preguntas de una forma continuada y siempre encuentro el mismo escollo. Yo empecé en ingeniería biomédica, bueno, empecé en química, luego seguí con física, pasé a la ingeniería biomédica, la inteligencia artificial, y siempre me he dado cuenta de que hay un factor común en todas estas cuestiones, que es el conocimiento inexacto. Ese conocimiento inexacto es uno de los puntos clave de la inteligencia artificial, pero no de la moderna ni de la antigua. Es que si te fijas en la historia de la inteligencia artificial, desde la reunión de Cornell, es cíclico, es generativa simbólica, y el periodo es de 8 años casi clavado, casi clavado. Luego sí quería desmontar un poco el chiringuito, porque yo creo que estamos hablando de inteligencia artificial cuando realmente lo que queremos decir es comportamiento inteligente. Porque la inteligencia no se sabe lo que es. Si vas al diccionario de la Real Academia Española, te encontrarás con 18 acepciones del término inteligencia, a cual más confusa. Pero lo que sí está claro es que el comportamiento inteligente sí que lo sabemos identificar. Pero básicamente yo creo que McCarthy tuvo un mal día cuando acuñó el término de inteligencia artificial. Ahí se formaron dos bandos, el bando, estoy hablando de 1956, ahí se formaron dos bandos, unos de los conexionistas, que son los que dieron lugar a la generativa, y otros los de los simbolistas, como Minsky, que dieron lugar a la inteligencia artificial simbólica. Pero la inteligencia artificial simbólica es básicamente un mal nombre y una forma de resolver problemas. Como decía Richard Feynman, la inteligencia artificial es simplemente una forma distinta de hacer computación avanzada. Y no hay más problemas. En el momento que asumamos eso, ya dejará de haber peleas que si la inteligencia, que si tal, que si cual. Es una forma de resolver problemas de una forma hábil. Y el único problema que yo veo actualmente es la indistinguibilidad. Algo tiene comportamiento inteligente si la respuesta del sistema es indistinguible de la que daría un humano con la misma información. Por lo tanto, yo creo que tienes razón cuando dices que va a haber muchos más tipos de inteligencia, porque de hecho la hay. En el mundo animal hay muchos tipos de inteligencia. Incluso en el mundo humano también la hay. Inteligencia emocional, inteligencia cognitiva. En definitiva, yo no le veo ningún problema, salvo el nombre. Profesor, una cosa, se me ha escapado de sus proyectos actuales, pero aprovecho para hacer una pregunta que no estaba. ¿Usted cree que la inteligencia se define, aunque como dice usted, no hay una definición muy precisa de inteligencia, pero se define como resultados o como proceso? Si me dejas, te pongo un ejemplo. ¿Puedo? Sí, sí, perfecto, perfecto. Mira, vamos a ver. Supongo que tienes un bebé. La inteligencia se divide en dos paquetes que están independientes pero interconectados. Una es la estructura neuronal y la otra el paquete de conocimientos que utiliza. Un bebé tiene una estructura neuronal completa, pero le faltan sinapsis porque no tiene experiencias ni contextos, ni vivencias. Cuando nace, su cerebro está perfectamente conformado, pero le falta el conocimiento. Entonces, cogemos a un bebé de unos cuantos meses, lo ponemos en un pasillo y al fondo del pasillo hay un enchufe con dos agujeritos y se mira los deditos y dice, qué molón, qué cosa más chula. Y se va y mete los deditos. Recibe una descarga, un estímulo negativo, se genera una sinapsis, su conocimiento se incrementa y dice sí, y establece la siguiente regla. Si yo meto los deditos, me pasa un calambrazo. Entonces ahora, al cabo de un tiempo, cogemos al niño, que tiene la misma estructura neuronal, con una sinapsis más, lo llevamos al mismo pasillo, pero tapamos el enchufe con una cartulina con dos puntitos negros. ¿Qué va a hacer el niño? Bueno, no sé, probablemente no meter los dedos, o no acercarse, a lo mejor. Probablemente, si es prudente, no se acerca. Aunque sean 2 puntos, sí, efectivamente.
¿Entiendes? Entonces está el esfuerzo de generar sinapsis a lo bestia, por decirlo de una manera vulgar, de meter datos y datos y datos y datos, y luego está la parte de conocimiento, que es el conocimiento refinado. Yo creo sinceramente que el futuro de la inteligencia artificial, voy a asumir el término de esa forma, el futuro de la inteligencia artificial es utilizar no solamente modelos conexionistas, no solamente modelos simbólicos, sino también hibridarlos con la computación clásica, como procedimiento de preparación de los datos antes de nutrir una red de neuronas que luego puede ir aprendiendo. ¿Y Por usted ella aquí misma. cree que, bueno, me estoy saltando muchas preguntas, pero bueno, ¿usted cree que aquí es un tema que, aunque yo no conozco, me gustaría saber, ¿la computación cuántica puede aportar algo en el futuro de este tema? Yo creo que la computación, de hecho, desde el año 2013 estoy trabajando en eso y me encuentro con los mismos problemas. Me acaban de citar esta misma mañana en dos artículos que son fundacionales de inteligencia artificial cuántica, de Quantum Rule-Based Systems, en donde la propia naturaleza no determinística de la computación cuántica sirve como paradigma de emulación del conocimiento inexacto de los sistemas artificiales convencionales. Es decir, que son un caso particular de una ley universal como es la mecánica cuántica. Oh, Entonces, interesante. hemos logrado reproducir con una precisión muy grande, muy grande, muy grande, el modelo de factores de certidumbre de Shorley y Buchanan, la lógica difusa, el modelo de Amster-Schaffer. En definitiva, estamos muy contentos en mi grupo de trabajo porque estamos viendo que el sustrato es universal, es una ley fundamental, es el principio de indeterminación de Heisenberg. ¿Y usted sigue está centrado sobre todo en los proyectos actuales en la parte de computación cuántica o En está hibridación. perdón, En hibridación. hibridación? Yo fielmente creo que los proyectos de inteligencia artificial que van a tener éxito y que se van a consolidar son aquellos que, como postuló hace tiempo Vedran Junko, utilizan las herramientas necesarias para resolver los problemas adecuados. Para el procesado simbólico y computación clásica, para generación de conocimiento, la computación generativa, la inteligencia artificial generativa, y para la explicabilidad, que me parece una cuestión importantísima, importantísima. Saber por qué hace una máquina una cosa antes de decir qué tiene que hacer la persona que la usa es muy importante. Y eso es fundamentalmente una cuestión de ética en la aplicación de la tecnología. Pues una Solamente una duda. frase. Sí, siga, Sí, siga. perdón. Perdón. No, solamente una frase. Yo siempre pongo como ejemplo las leyes de la robótica de Minsky-Asimov. Nos estamos olvidando de ellas por una cuestión meramente económica. Es decir, si no somos capaces de incluir en nuestros sistemas un código ético, los que estamos fallando somos nosotros, que estamos haciendo un mal uso de la herramienta. Y eso es Sí, muy está importante. claro. Ya que estaba hablando de la explicabilidad, me gustó mucho un artículo que escribió recientemente en La Voz de Galicia, el artículo en sí, sobre cómo pensaba que evolucionara la inteligencia artificial en el futuro, y ya hablaba de sistemas híbridos. Pero sí, también me gustó mucho la diferencia que ponía entre trazabilidad y explicabilidad, que hay gente que confunde una cosa con otra. Sí, A nivel de IA generativa, que podamos trazar cómo funciona una IA generativa, no quiere decir que sea explicable. No sé si nos puede desarrollar un poco. sí, trazar un proceso y significa saber qué neurona se activa y cuándo se activa, etcétera, etcétera, pero no por qué se activa. Entonces tú no eres capaz, ni el propio diseñador de un sistema generativo es capaz de entender por qué la máquina le devuelve esa respuesta. Simplemente
debería de comparar con la realidad y ver si es correcta o no. Pero es que hasta tampoco se hace. Y eso es un gravísimo error, porque estamos poniendo en manos de una máquina que no es consciente, porque la conciencia sí que es un atributo estrictamente humano, no es consciente de sí misma, estamos poniendo en sus manos algo muy grave. Fíjese que yo estuve trabajando muchos años en sistemas inteligentes de cuidados intensivos y tenía unos valores de PCO2, de PO2, de pH, de bicarbonatos, y si la máquina me decía tiene acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria, pues yo me preguntaba, ¿y por qué? Y muchas veces la respuesta era al revés, era alcalosis respiratoria compensada con acidosis metabólica. Claro, la situación es muy distinta. Y estamos jugando con la vida de la gente. Sí, eso luego. Pasa igual con la concesión de créditos, con el riesgo bancario, con la energía. Pasa con casi todas las aplicaciones. Con la estidificación del cáncer de mama, utilizas el código TNM y si no haces un estadiaje en base estado 1A, pues te puedes equivocar en una radioterapia. Y es terrible. Y usted, una pregunta. ¿Y usted cree que la universidad en el estado actual que está preparando a la gente que sale para tener en cuenta estas cosas? ¿Cómo ve la universidad ahora mismo? ¿Y qué medidas se le ocurrirían para, si usted ve que no está en ese sentido o no está desarrollando su propósito, cómo haría para impulsar que todas estas medidas que habla y otras muchas surgieran en la universidad? Yo creo sinceramente que el problema vuelve a ser la inmediatez. La universidad ahora necesita claramente reinventarse. Tenemos que ser capaces de acercarnos a la sociedad actual en la que estamos. Tenemos que dar respuestas a la empresa, pero no tenemos que olvidarnos del carácter de universalidad de la universidad. El que se conoce una herramienta porque es la herramienta de moda, tiene una durabilidad de el tiempo que dure la herramienta. El que se sabe el fundamento es capaz de aplicar el fundamento a cualquier herramienta que salga. Entonces yo prefiero el diagrama de bloques o de flujo que el código picado. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Y eso es lo que usted cree que se debería enseñar más y ahora no se está enseñando tanto en la universidad? No, ahora se está, digamos, miniaturizando y hiperespecializando el conocimiento en la universidad sin tener en cuenta ni cuestiones éticas ni cuestiones de concepto, sino simplemente la inmediatez. Vuelvo a repetir, insisto en la inmediatez, y todo lo demás sobra, y eso no puede ser. La universidad tiene que ser universal, tiene que dotarse de un sentido de universalidad, de hacer que los conocimientos sean accesibles a todo el mundo bajo una ética y una estética y una moral que te permita hacer cosas que puedas asumir tú, porque la máquina no va a asumir nunca nada. No, en Estados Unidos me decía mi jefe, todo el mundo tiene un jefe. Ahora te pregunto yo, ¿cuál es el jefe de la máquina? ¿Quién es el responsable de que una máquina lo haga mal? En principio hay varios, pero uno es el que la usa. Por lo tanto, lo usa mal, ¿no? La responsabilidad que entra dentro de si esa persona no tiene una ética formada y una capacidad de verificación del software, de validación de resultados, de usabilidad del sistema, de usabilidad de interfaces y de análisis de falsos positivos y de falsos negativos y de todo este tipo de cosas, pues estamos haciéndolo mal. Eso es lo sí, mismo. Hombre, yo creo que ya empieza un poco ese problema de la ética desde las propias empresas tecnológicas que desarrollan los modelos, que de alguna manera en su entrenamiento, en su diseño, no están pensando mucho en la ética, están pensando en
que escale más, que haga más cosas, sin mucho Claro, problema ético ni de seguridad. Y luego el que lo usa, claro, que sabiendo eso, el que no lo sabe, pero sabiendo eso, pues pues ese es el problema. El que no lo sabe, pues tiene que saberlo. sí, debería saberlo si lo usa. Es como que si te dan un lápiz, el lápiz en sí es bueno o es malo. Pues digo, pues depende. Si escribes el Quijote con el lápiz es bueno, y si pintas las paredes de tu salón, de tu casa, pues es malo. Y en ese sentido, siguiendo con el ámbito, bueno, científico, podemos llamarle, en el ámbito de la ciencia, más de la ciencia, o sea, que está muy asociado a la universidad, siempre lo ha estado, ¿no? Pero yo veo, a lo mejor es un pensamiento mío, que la ciencia, que a lo mejor tiene que ver con lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, la inmediatez, pero veo que ha perdido un poco el rigor en muchos ámbitos, y especialmente la inteligencia artificial, el rigor y también el uso de la duda metódica como un método dentro de la investigación científica. No sé qué piensa usted sobre eso. Hombre, yo lo tengo muy claro. Yo, y hablo por mí, no pretendo convencer a nadie. Yo solamente he publicado cuando he tenido algo que decir. Y hoy en día te encuentras a gente que sale de las universidades con 250 artículos publicados sin ningún tipo de filtro, el publisher perish, el índice H, todo eso, yo sobre eso he ironizado mucho, vale para todo. Los propios criterios de la ANECA son escatológicos, pero vamos a ver, ¿qué aporta lo que has hecho? Has ¿Y hecho, qué grado de validación tiene? Que a veces ni siquiera lo que se saca claro, está validado ni... es como el que se dedica a calcular entalpías. Y dice, la entalpía del butano, del pentano, del heptano, del octano, del nonano, del decano, del undecano. ¿Qué aporta? ¿Un dato Pues, en mi numérico? opinión, poco. ¿Sabe usted que ha salido una declaración recientemente, el 2 de junio, de, bueno, 150 matemáticos, la declaración de Leiden, Sí. que decían precisamente esto, decían que por la inmediatez de la comunicación, por sacar artículos, en este caso en el ámbito de la inteligencia artificial, muchas veces no se esperaba la validación y en muchos casos incluso no se hacía ningún tipo de validación, simplemente por sacar el mercado y vender el producto o darle más marketing. Entonces, en este sentido también están en esa línea, ¿no? Mire, Entiendo. yo le voy a hacer una pregunta que me gustaría que se le hiciera. Pregúntele a una máquina por qué 3 y 2 no son 5. Nunca se Le lo he va a decir, preguntado. le va, ¿Y qué le va, responde? le va a decir, porque depende del sistema de clasificación de bases en base 2, no sé cuánto tal. Digo, pues no, señor. 3 sillas y 2 barcos no son 5 sillas barco, son 5 cosas en todo caso. Pero eso es un nivel de Exacto, abstracción correcto. mayor. Y la capacidad de abstracción, la inteligencia artificial de ahora no la tiene. Puede tenerla o podría tenerla, pero 3 y 2 no tienen por qué ser 5. Y, 3 y más. hablando, y hablando de la IA generativa, que bueno, ya hemos empezado a hablar y a comentar, bueno, todo el mundo usa ahora IA generativa, por lo menos para uso particular. No veo tanto en empresa, aunque sí que está empezando en la parte de código. Ahora hay el problema de los costes de los tokens, que ya no es su uso, sino el coste controlado, etcétera. Pero en el ámbito personal y por supuesto en la universidad ocurría así con los estudiantes que usan la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría oír su opinión sobre si ese instrumento que ha aparecido se debería prohibir, bloquear en la universidad y volver a un método más clásico de enseñanza, o si se debería integrar, y si se debe integrar, cómo se debería hacer. Mire, yo siempre me he dedicado al mundo de la ciencia y la tecnología y lo tengo claro. Yo no voy a tirar piedras en contra de mi tejado. La respuesta clara y contundente es sí, se debe utilizar la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología que surja, una vez verificada, por supuesto. Pero lo que sí que hay que hacer es mantener el espíritu crítico de cómo se utiliza, enseñar a utilizarla. En ese caso, si la respuesta se asume porque sí, porque lo dijo la máquina, es una temeridad intelectual.
Entonces, yo soy absolutamente partidario de incorporar la tecnología y la ciencia a la universidad y al mundo de la empresa, pero regular su aplicación con criterios éticos y criterios de consistencia social. Por supuesto que soy partidario de incorporar la inteligencia artificial. ¿Y cómo se podría hacer para incorporar esos criterios y que de alguna manera la gente no lo usa, como la mayoría de la gente lo usa, sin un tipo de criterio, ni simplemente que me responde y yo cojo esto y lo copio, o lo meto en el trabajo, o lo meto en donde sea y bueno, pues Mire, yo le voy a hacer le voy a contestar a la gallega. Yo soy muy amante de las analogías. Usted va a un examen y le dicen no copie. Y puede hacer dos cosas, o copiar o no copiar. ¿Quién copia? El caradura. ¿Quién no copia? El honrado. Pues lo que hay que enseñar es la honradez de los resultados y la honradez de la ciencia. Yo puedo simular un paper con inteligencia artificial, qué maravilla. Pero tú eres un caradura, tío. se está haciendo mucho Hay con que la IA enseñar... ahora, ¿eh? Ojo. ¿Perdón? Que se está haciendo mucho con la inteligencia artificial simular papers, generar papers. He Sí, visto sí. alguno hecho por inteligencia artificial directamente, por Claude o otro, sin intervención de nadie. Vamos. Yo soy evaluador de un número considerable de revistas científicas y el mismo paper me ha llegado por dos vías distintas, hecho por inteligencia artificial, pero vamos, descaradamente. Y lo reconoce, claro, lo reconoce perfectamente, ¿no? Sí, llevo 40 años trabajando en inteligencia artificial. Sí, sí, Todavía no es capaz de engañar a gente con experiencia, vamos. No, es muy fácil. Le hace un comentario a una cosa con la que no esté de acuerdo y depende de la respuesta que dé al comentario, Ya sabe. sabes, perfectamente identifica el patrón IA y el patrón no IA. Que pueden estar los dos bien, los dos mal, los dos regular, o uno bien y uno mal. Incluso al revés, el humano estar mal y el IA estar bien. Podría ocurrir. Pero huele. Huele. Pero tiene el tufillo. El tufillo, sí. ¿Y usted cree que la IA generativa, ya hemos hablado un poco de ella, pero bueno, de su opinión, pero ¿usted cree que es un fenómeno tan disruptivo como se habla o está sobredimensionada? Y en un segundo, y continuando la pregunta, ¿cree, porque esto es lo que está todo el mundo diciendo, si escalando se llega a la inteligencia general, la inteligencia artificial general, que podríamos, yo lo defino, aunque a lo mejor lo define usted seguro mejor, como aquella que trata de conseguir o de alcanzar pues la capacidad humana en los distintos dominios donde hay inteligencia humana. ¿Usted cree que con la IA actual se puede llegar a una IA general o eso requiere cambios? Cualquier programa de 10 euros que juega al ajedrez me gana seguro y juega bien, y yo juego bien al ajedrez. Pero cualquiera de 10 euros. Ahora, el problema vuelve a ser el contexto. Mis vivencias son mucho más amplias. Mi comportamiento inteligente, lo que hablábamos antes del comportamiento inteligente, no se restringe a una cuestión concreta y particular. Entonces, la inteligencia artificial general, las AGI, pues hay que definirlas muy bien, hay que saber de qué se está hablando. Y bueno, en ese sentido, el propio Jan LeCun dice de los LLMs actuales que tienen menos vivencias o han recibido menos inputs o han vivido menos que un niño de 4 años. Claro. Y ese es un problema fundamental. Me parece demasiado tiempo incluso. Sí, yo también lo pensaría. Le voy a poner un compromiso. A usted. Sí, ¿No importa? Perfecto, adelante. Si sé contestar, contestaré. Vamos a ver, yo le voy a decir que me han dicho fehacientemente que en Soria ha habido una batalla naval. Y yo tengo que contestar si la hubo o no. Sí, no creo que la hubiera.
No me da Pues pinta sí, por dónde está Soria, más que nada. fue una batalla de nabos. Ah, de nabos, sí, de nabos puede ser, efectivamente. Depende cómo se entienda. La semántica es importante. Exactamente. Las máquinas no tienen semántica porque no entienden los contextos. Eso es un punto clave. Dan una respuesta que puede ser lógica, que puede ser coherente, que puede, pero como no tienen la percepción de la realidad en el ADN del propio programa, pues tienden a lo que ellas mismas llaman alucinar. Cualquier Sí. programa de inteligencia No me gusta la artificial. palabra porque da la impresión de que es algo humano, cuando no es Sí, pero a mí humano. tampoco Bueno, me gusta, pero la es la usan los palabra que se programas de usa, IA. sí. Sí. Entonces, claro, hay que... La inteligencia, repito, es una cuestión muy difícil. El comportamiento inteligente en un dominio es más fácil de identificar, pero el comportamiento inteligente en general no. Pero es que eso, y ese es un punto en el que le doy la razón, eso también pasa en los humanos. Hay gente que tiene una gran inteligencia de abstracción, por ejemplo, o matemática, y no tiene ninguna inteligencia emocional, Correcto, es cierto. lo cual no quiere decir que no sean inteligentes. Entonces ahí hay una dicotomía muy difícil de resolver, pero con honradez, honestidad, ética y buenas maneras se consigue todo. Y dése cuenta que el conocimiento es como una luz que alumbra en la oscuridad. Cuanto más pequeñito es el foco de luz, menos puntos de contacto hay con la oscuridad. Si lo ampliamos, más conocemos, pero también más puntos de contacto hay con la oscuridad, más Es verdad. incógnitas surgen. Es cierto. Es cierto. Entonces usted no cree, o sea, cree que no es la IA generativa lo que nos va a llevar hacia un paso más. Llamémosle IA general o llamémosle algo más general. No solo la IA generativa, la aritmética, la ética, la religión, la historia, todo lo que tenga que ver con el conocimiento humano es lo que nos va a permitir luego hacer una síntesis y una hibridación, como decía antes, que sea multitarea, por decirlo de alguna manera, que sea multitarea. Lo que pasa es que cuanto más grande es el dominio, más problemas nos vamos a encontrar. Eso está clarísimo. Cuando Maxwell propuso sus famosas ecuaciones de Maxwell, los físicos dijeron, la física se terminó, se acabó la física, ya solamente hay que buscar Ya no hay más que mirar, ¿no? No hay más que investigar. Y entonces ahora resulta que apareció un señor que se llamaba Max Planck, estudiando el cuerpo negro, y apareció la mecánica cuántica, y dale, todo el edificio abajo, ¡pum! Se da la paradoja de que cuanto más sabemos, menos sabemos. Pero también se da la paradoja de que cuanto menos sabemos, más inconscientes somos. Y nos atrevemos más, de alguna manera, ¿no? No, somos más locos. O sea, utilizamos la máxima del fin justifica los medios, y el fin no justifica siempre los medios. Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, está claro, está claro. Para mí, repito que esto es estrictamente mi opinión. ¿Y usted cree, además, otra pregunta que tengo, ahora toda la inversión se está focalizando en estas empresas tecnológicas de inteligencia artificial, millones, miles de millones, billones de dólares invertidos en el escalado, en el paradigma del escalado, al que van, aparte de fondos, incluso que podrían invertirse en otras capas de la ciencia, en otras investigaciones diferentes, que no tendrían por ser inteligencia artificial, sino mucha gente se va para ahí, muchos científicos se van a la universidad para ahí, aunque ahí está todo acotado, es seguir el camino que se ha mandado, incluso humanistas, bueno, del campo humanista, como filósofos, psicólogos, etcétera, también se contratan ahí. Entonces, ¿qué le queda a la parte de la inteligencia artificial fuera de ese marco? ¿Cuáles son las investigaciones que usted cree que están ya ahora mismo, o hacia qué camino se podría avanzar fuera de ese marco?
es una pregunta muy difícil de responder porque la investigación se justifica por sí misma. Cualquier esfuerzo que se haga en comprender la naturaleza, como decía Feynman, ya es válido por sí mismo. Entonces yo prefiero hacerme preguntas que encontrar respuestas, porque haciéndome preguntas voy a encontrarme más preguntas que tendré que resolver, voy a tener que resolver otras cosas, pero siempre se mantiene viva la llama del conocimiento. El espíritu renacentista, el Cinquecento italiano, eso tiene que estar ahí. Sin esa ilusión no crematística, sino por el mero hecho del placer de la belleza, la investigación está justificada. Lo que no está justificado es cómo se utiliza esa investigación. Esa investigación se puede hacer bien o mal, pero la investigación no necesita justificarse. Sí, está claro. Lo que pasa es que hay el problema de la inversión, del dinero. Al final, mucha investigación, usted lo sabe usted mismo, porque yo creo que de lo que hemos comentado, tiene algún proyecto que le han dado bastante dinero, pero comparado con otros, muchísimo menos y mucho menos de lo que necesita. Entonces, claro, si el dinero se va para una cosa concreta, porque al final el dinero es el que hay, o se compite en esa investigación, es difícil competir con poco dinero porque se necesitan computadores muy potentes. Eso, de algún modo, es complicado. Otra cosa es la ciencia básica, quizá. Pero... Sí, bueno, sobre ese tema prefiero no hablar, porque dése cuenta que yo he trabajado en un proyecto europeo, el último, de 6 millones de euros y tengo que competir con empresas que dedican para el mismo problema 30.000 millones de euros. Claro, es lo que estoy diciendo yo. Eso es muy complicado de competir. Por eso, ciencia básica mejor, pero en ciencia aplicada. Y yo aplicada es complicado, es aplicado. complicado. Y cada vez supongo que es hasta que, claro, porque se está hablando de la burbuja de todo esto. Ahora hay problemas con que estas empresas no están recuperando dinero y al final esto, si se han hecho todo lo que han hecho es para ganar dinero, porque al final por ética o por bien de la humanidad, entre comillas, aunque digan otra cosa, lo que se dice en el libro precisamente, pues realmente es por ganar dinero, por conseguir el poder, por sin más, entiendo yo, más. Pero con el mismo tema, pero cambiando de contexto, ¿cómo puedo yo competir con el sueldo de un catedrático con un CEO de una empresa que factura 30.000 millones de pesetas? Eso es cierto. De euros. O sea, no puedo. Lo que tendré que hacerle es echar ilusión a la vida, disfrutar con el mero hecho de descubrir, equivocarme, muchas veces me apasiona, me encanta equivocarme. Me encanta equivocarme porque mire, una cosa que les gustaba mucho a mis estudiantes, yo tengo fama de ser muy cercano con los estudiantes. Cuando me preguntaban algo que no sabía, les decía, no sé, pero mañana lo sabré. Una buena... Lo voy a aprender o lo voy a investigar y mañana te lo digo. Voy a contestar. Y pues aprovechando que hablamos de los estudiantes, me gustaría, cerrar esta conversación que ha sido muy interesante con una recomendación a aquellos investigadores, porque estamos hablando un poco de eso, pero bueno, a aquellos investigadores que se meten en el campo de la inteligencia artificial, que empiezan ahora, que arrancan ahora, ¿qué consejos o qué recomendaciones le haría? Eso es una. Y luego, aprovechando que lo tengo aquí, aparte de que no me habló al final del libro, pero bueno, de su libro, una poesía. Me gustaría cerrar que nos recitas una poesía. Bueno, pues mire, respecto a la primera pregunta, lo primero es que el estudiante que se mete en cualquier disciplina, no solo la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial, tenga muy claro un código ético de funcionamiento. Lo tenga muy claro. Segundo, que tenga ilusión, que no se preocupe por el sueldo, que sea capaz de dejarse horas en el trabajo por el mero hecho de trabajar y que hable con sus compañeros, que hable, que intercambie ideas. Es la mejor forma de sustituir la mesa redonda o ovalada de un despacho de una gran empresa por un café en la cafetería de la facultad en donde los papeles se llenan de ecuaciones y el local de discusiones que exhibían gran nivel.
y es la forma más divertida de aprender. O sea que al final hay que tener ganas, ilusión y disfrutar sobre todo. Pues ahora recítenos claro, la poesía cuando bueno, usted considere, pues porque me como lo buen pide. orate. No, pero la poesía va a ser completamente poética, ¿eh? Sí, 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 perfecto es. Traspasa los umbrales de lo bello hundiéndose en un mar de fantasías, errática sinopsis de armonías que bailan al compás de su cabello. Un mágico y efímero destello conjura en el silencio melodías que evocan un futuro de agonías, anclando en un suspiro mi resueño. Heridos por la miel de sus encantos, mi paz y mis amores ateridos procuran el calor de sus quebrantos. Y en agua de azucena sumergidos, inmersos en la pena y en los llantos, mis sueños se despiertan abatidos. Pues no podemos cerrar mejor esta conversación, que ha sido muy agradable, con el profesor Moret. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Y bueno, pues, subiremos la grabación en breve, sábado a las 10 de la mañana. Y espero que todo el mundo disfrute tanto como yo de esta conversación, que la verdad es que me ha descubierto muchas cosas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Antonio. Vale, gracias. Hasta luego.